Y a los asistentes. En primer lugar, partiendo del hecho de que consideramos que la iniciativa y su contenido como positivo, sinceramente, cuando hemos estado trabajando y viendo el documento, nos cuesta mucho trabajo aceptar sin más ese documento que intenta regular el buen funcionamiento de la administración local y de su relación con la ciudadanía, fundamentándose en principios como la transparencia o la participación, sin contar con el resto de los grupos, entendiendo que, siendo consciente de que es la aprobación inicial. En declaraciones de la propia alcaldesa, que pueden verse en la página web del Ayuntamiento, manifiesta que han revisado y han completado el reglamento de buenas prácticas administrativas y de gobierno que se retiró del Pleno en la pasada legislatura, porque el documento anterior, y esto es literal, era poco ambicioso y necesitaba ser perfilado desde el punto de vista técnico y también de la negociación política y social. Y yo les pregunto, ¿dónde ha estado, hasta que se presenta ahora mismo, dónde ha estado la negociación política y social? Porque yo sepa, al menos nuestro grupo todavía no ha podido participar en la redacción de este documento. Y aunque eso no sea, digo que nos parece lo más importante para posicionarnos, ¿no? Y además que manifestamos también nuestra sorpresa nuevamente por la forma en la que entienden el concepto de participación, ¿no? Y consenso. Y tenemos que expresar igualmente extrañeza, al menos, por el hecho de que este reglamento se presente dentro de un contexto de un plan de ajuste económico. Nosotros entendemos que insistiendo que nuestra crítica no va dirigida al contenido, sino a la forma en que se presenta, creemos que la única manera de haber subsanado esta contradicción, esta nueva contradicción política, era haberlo trabajado o por lo menos proponer, al mismo tiempo que se presenta esto, una mesa de trabajo por la transparencia que sea un poco más amplia y más global, no solamente en el tema de este reglamento, con el objetivo de enriquecer en la medida de lo posible la propuesta y dar con ello cumplimiento al espíritu de la misma. Sabemos que, como ha dicho la señora delegada, que es la aprobación inicial, pero es que supongo que entendemos entonces la participación de manera diferente, porque nosotros creemos que este documento, nosotros como corporación, miembros de la corporación, creemos que se debería haber trabajado antes para que después esa exposición pública, la ciudadanía o cualquier otro colectivo pudiese aportar las enmiendas o las medidas que consideraran oportunas. Por lo tanto, vamos a cambiar nuestro voto y vamos a abstenernos, insisto, porque no estando de acuerdo con el contenido, no estamos de acuerdo con la forma en que se ha presentado. En principio, digo, dejar claro, ya lo comenté en la primera intervención, pero que no es nuestra intención, digo, no hemos entrado en el contenido ni es nuestra intención hacer una crítica del contenido, aunque podríamos haberla hecho. Pero precisamente hoy está saliendo aquí los diferentes criterios de cómo podríamos interpretar o recoger todos esos reglamentos que existen con ese principio de diversidad, el objetivo de diversidad que había y de consensuarlo, de condensarlo. Precisamente hoy está saliendo aquí en el debate. Lo que nosotros venimos a plantear, lo único con esa actitud constructiva que venimos dando a entender durante toda la legislatura, es que precisamente se podía haber hecho las cosas de otra manera. El decir que se va a fomentar la participación presentando un reglamento, como están haciendo en otros casos, presentar primero vuestras propuestas y después decir, ahí las tenéis, porque además en este caso es de obligado cumplimiento el que se presenta la exposición pública y después presenta las propuestas. Digo, entendemos la participación de manera diferente, simplemente, porque esto que se está produciendo hoy aquí se podía haber evitado. Esa contradicción de fomentar la participación y la transparencia se podía hacer porque no cuesta trabajo, o por lo menos nosotros lo entendemos así porque es nuestra manera de trabajar. No cuesta trabajo presentar un documento que es beneficioso, como digo, para el funcionamiento del ayuntamiento y la relación con la ciudadanía, y que hoy traigamos aquí un texto al menos consensuado o por lo menos haberlo trabajado. Y tampoco nos vale, digo, el que al final, como decía, se plantee que es una responsabilidad el que presentar este tipo de documentos. No, la responsabilidad es precisamente hacer que el resto pueda expresar su opinión antes de que llegue aquí, porque lo demás, ya digo, es de obligado cumplimiento.
estaría bueno que no se presentara o no siguiera el procedimiento que es normal. Por lo tanto, insisto, creemos que esto, no solamente hablar del reglamento del buen gobierno, sino que hace falta concretar y ampliar, al menos en el tema de la transparencia, muchos más aspectos. Nosotros creemos que se hubiese subsanado, como digo, esa contradicción habiendo planteado, o al menos hoy, traer conjuntamente una propuesta de trabajar en una mesa por la transparencia que incluya este reglamento y todo lo que haga falta hablar sobre transparencia. Gracias. Señora presidenta, señoras y señores concejales, desde el inicio de la legislatura nuestro grupo municipal ha manifestado la necesidad de abordar la delicada situación económica del ayuntamiento de manera definitiva. Partiendo de esta circunstancia, entendiendo que la toma de decisiones debe llevarse a cabo en un contexto de consenso y negociación colectiva y teniendo como criterio general la búsqueda de medidas fiables que fueran lo menos traumáticas posible para el conjunto del ayuntamiento, sus trabajadores y trabajadoras. Por ello, entendiendo que el primer plan de ajuste presentado por el Gobierno del PP no reúne en forma y fondo las condiciones necesarias para salir de esta situación, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentamos a este Pleno como enmienda para su debate y aprobación el documento Propuesta para un plan de viabilidad económica y funcional del Ayuntamiento de Jerez, entregado en su momento en la reciente constituida Comisión de Control y Seguimiento Presupuestario, documento que, aunque elaborado en el primer trimestre de 2010, con las actualizaciones precisas, sigue teniendo plena validez. Siempre hemos insistido en la necesidad de iniciar un proceso de participación que sume el máximo consenso político, sindical, social y ciudadano en la elaboración y aprobación de un plan de viabilidad económica del Ayuntamiento como garantía de su ejecución. Proponemos una administración municipal transparente, moderna y eficaz al servicio de la ciudadanía, capaz de dar respuesta inmediata a las demandas ciudadanas, de resolver la tramitación administrativa con prontitud. Del mismo modo, defendemos unos servicios públicos de calidad, la ciudad al servicio de la ciudadanía, la apuesta por los servicios públicos capaz de ayudar a la población a adquirir o consolidar su contenido de personas desde el acceso a la educación, la salud, la cultura, el deporte, de una forma creativa y en condiciones de equidad. La apuesta por los servicios públicos es la garantía de solidaridad, de igualdad de derechos y de redistribución de las cargas impositivas en beneficio de los más débiles. En el documento que presentamos proponemos un conjunto de medidas que pretenden los siguientes objetivos. Primero, la consecución del equilibrio presupuestario, es decir, que los ingresos y los gastos municipales se equiparen, como el primer paso para hacer frente al pago de la deuda en el menor tiempo posible, condición previa para su viabilidad. Segundo, el mantenimiento y mejora de la prestación de los servicios públicos municipales a la ciudadanía mediante su reestructuración. Tercero, la racionalización de la estructura del empleo público municipal, adaptándolo a los requisitos anteriores y dotándole de estabilidad. Y cuarto, la amortización de la deuda. Para lograr estos objetivos proponemos dos grupos de medidas. Unas primeras que llevan consigo unas medidas para conseguir el equilibrio presupuestario y un segundo apartado de medidas para afrontar el déficit acumulado. En cuanto a las medidas para la consecución del equilibrio presupuestario, presentamos 5 medidas. Una, la reducción del coste del Gobierno local y grupos municipales, que ya fue tratada en el Pleno del 21 de junio del 2011 y que contó con el voto favorable de Izquierda Unida por estar muy cercana a la propuesta que hizo el Partido Popular con lo que proponíamos. Segundo, la gestión directa por el Ayuntamiento de los servicios públicos municipales que actualmente funcionan en régimen de concesión administrativa a empresas privadas. Tercero, reducción del gasto corriente. Cuarto, modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras públicos. Y quinto, medidas fiscales. En cuanto al grupo 1 de medidas de los grupos políticos del Gobierno local, ya he dicho que fueron aprobadas en el Pleno de 21 de junio. En cuanto a los servicios públicos, y al margen de toda la introducción que hacemos en la propuesta, nosotros entendemos que una de las facturas más importantes de los gastos que el Ayuntamiento mantiene se refiere a la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, transporte público colectivo, ciclo integral del agua, control y gestión del medio ambiente, inversiones municipales, vivienda, ley de dependencia.
entre otros. De ellos, la mayoría son de obligada competencia municipal la prestación de dichos servicios. Otro ha sido asumido por el Ayuntamiento cuando las administraciones a que les corresponden su asistencia no lo hacen o llegan en proporción inferior a las necesidades ciudadanas. Por otra parte, la prestación de estos servicios los realiza actualmente el Ayuntamiento mediante el sistema de concesiones administrativas a empresas, opción que el Gobierno local del Partido Popular mantiene, planteando en su plan de ajuste una reducción del coste del 10% que repercutirá directamente en la merma de la prestación de los servicios. El coste para el funcionamiento de estos servicios a través de empresas implica el coste real del servicio más el beneficio industrial de la propia empresa. Por otra parte, algunas de estas empresas están pasando dificultades financieras al no recibir puntualmente las cantidades de que son acreedoras por parte del Ayuntamiento, lo que está provocando situaciones de retraso en el pago de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, dificultades y deficiencias en la prestación de los servicios. En el caso concreto de la planta de reciclaje de Las Calandrias, proponemos conveniar con la Diputación Provincial que la gestión de la misma pase a ser responsabilidad de dicha institución, dándole la carga de trabajo que asegure su rentabilidad y evitando con ello el desequilibrio económico de la actual concesión que recae directamente sobre el Ayuntamiento. El conjunto de estas medidas y de carácter progresivo podría llevar consigo un ahorro entre 7 y 9 millones de euros. Estas medidas afectan directamente a la actual estructura municipal, que pasaría en algunos casos por la disolución de algunas empresas, dada su situación económica, caso de Agencias, Ecomusa, Emensa, y por otra por la constitución de nuevas empresas y o ampliación del objeto social de las mismas, garantizando su suficiencia financiera. De conformidad con lo anterior, proponemos una empresa municipal de transporte público colectivo, una empresa municipal del ciclo integral del agua, una empresa municipal de control y gestión del medio ambiente, una empresa municipal de inversiones municipales y viviendas, dar el contenido necesario y eficaz que debe tener el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez, que desarrollamos en nuestro programa, en el documento de Desarrollo Rural Integrado de Jerez y el Parque Tecnológico Agroindustrial, una fundación municipal de políticas sociales o bien a través de la Fundación Asilo San José, que además de la prestación de los servicios encomendados por el Ayuntamiento en el carácter social, asumiese concretamente la prestación de la ayuda a domicilio que actualmente tiene el Ayuntamiento. Asimismo, para ser defendida e impulsada con otro modelo de gestión para que no se pierda su esencia de servicios profesionales y públicos, supone un importante yacimiento de empleo que requiere de nuestro esfuerzo para que sea profesional y de calidad. Ampliar el objeto social de Jerez Sistemas y Telecomunicaciones en cuanto que recoja en su objeto social la gestión de los medios de comunicación públicos, radio y televisión, mediante la disolución de la Sociedad Municipal Ecomusa. En cuanto al modelo de medios de comunicación pública, nuestra propuesta ya consta en el acta del Consejo de Administración de Ecomusa de 9 de septiembre pasado. Ecomusa en la actualidad cuenta con 83 trabajadores y trabajadoras, de los cuales pasarán a formar parte directamente a Gesitel las personas necesarias para desarrollar el servicio público de comunicación, radio y televisión, siendo el resto recolocados en las empresas municipales accionistas de Gesitel. Esto es, Agensa, Jereiza y Movigesa, en lo posible mediante jubilaciones parciales por el ahorro de coste que supone para las arcas municipales. En cuanto al tema de reducción del gasto corriente, fundamentalmente nos referimos a la elaboración de un documento de buenas prácticas medioambientales y a buscar la ecoeficiencia, con lo que lleva un cambio de modelo sustancial en cuanto a los materiales y energías que actualmente se están utilizando, con una reducción drástica de los gastos de arrendamiento, prensa, revistas, telefonía, atenciones protocolares, publicidad, propaganda y todo el resto de gasto corriente, que supondría también un ahorro entre 6 y 8 millones de euros. Modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras municipales. El capítulo 1. Además de hacer la introducción que hacemos en cuanto a la situación y las causas por los que el número de trabajadores y trabajadoras de empresas y el propio ayuntamiento tiene, y ante la situación actual, el Gobierno municipal del Partido Popular ha propuesto en su plan de ajuste, por una parte, una reducción de las retribuciones de los empleados municipales
de las empresas mercantiles y de los organismos autónomos y fundaciones mediante la aplicación en el complemento de productividad y conceptos análogos en el personal laboral, y por otra la denuncia del convenio colectivo del Ayuntamiento con su personal. Frente a esta situación y a otro tipo de soluciones, y teniendo en cuenta la segunda de las medidas que aquí proponemos, es decir, la gestión directa de determinados servicios municipales, proponemos las siguientes actuaciones. La elaboración y posterior aprobación de la relación de puestos de trabajo que defina de forma flexible las características de los puestos de trabajo que constituyen su estructura, sus funciones, sus condiciones para su desempeño y retribuciones. Esto, claro está, estableciendo un calendario con los agentes sociales hasta que se viesen culminados. Segundo, la convocatoria pública para cubrir dichos puestos mediante el sistema de concurso-oposición. Tercero, la revisión de los complementos de productividad incompatibles con una institución pública al borde de la quiebra. Nuestra propuesta es que mientras no exista una relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento, hagamos y nos fijemos en el modelo como equivalente de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. En cualquier caso, planteamos que la retribución máxima a la que se podría llegar es 10 veces el salario mínimo interprofesional en vigor. D. Eliminación de horas extras mediante la elaboración de cuadros horarios y atendiendo a la movilidad funcional. E. Jubilaciones parciales para los empleados públicos y empleadas públicas con más de 60 años que quieran acogerse a ellas, de acuerdo con la disposición adicional séptima del Acuerdo Convenio Regulador de las Condiciones de Trabajo entre el Ayuntamiento de Jerez y su personal. F. La reducción de la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras públicos en un 20%, un día a la semana, y de un 10% de su salario, lo que implica que la reducción de coste de tiempo no trabajado repercute a partes iguales entre el trabajador o la trabajadora y el Ayuntamiento por un periodo inicial de 2 años prorrogable. A considerar, y en las reuniones que hemos mantenido con las centrales sindicales se nos ha planteado, además, establecer un mínimo salarial de aplicación, así como que la reducción pudiese alcanzar entre el 14 y el 15% de la jornada, lo que vendría a equiparar una hora diaria. Se trata de una medida temporal que en nada toca los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras municipales mediante la negociación colectiva. Por otro lado, y en el caso de plantillas sobredimensionadas, como pudiera ser la del Ayuntamiento de Jerez, los técnicos municipales deben implicarse en las propuestas e iniciativas ciudadanas, dando una respuesta eficaz y eficiente tanto a las necesidades reales y sentidas como a las necesidades potenciales. Para ello proponemos una serie de intervenciones, siguiendo un proceso ordinario y lógico de aprovechamiento del potencial técnico municipal, vinculado a las inquietudes, necesidades y demandas realizadas por parte de la comunidad que se enmarcan en el territorio donde se desarrolla la acción. En definitiva, en lugar de prescindir de su servicio, optimizarlo de forma adecuada, priorizando la rentabilidad social sobre la económica. El quinto apartado, en cuanto a medidas fiscales, hacemos una serie de propuestas. Primero es la revisión progresiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida y tratamiento de aprovechamiento de residuos urbanos municipales. En la actualidad y desde el año 2000 se viene produciendo un desequilibrio entre ingresos y el coste real de servicios, y esta situación ha provocado una acumulación de déficit en la empresa municipal que gestiona este servicio, que junto con otras medidas adoptadas por los respectivos gobiernos municipales en los últimos años ha llevado a esta empresa a una situación económico-financiera insostenible. Por tanto, lo que planteamos aquí es que la ordenanza fiscal que actualmente establece para la recogida de basura una cantidad fija por vivienda y una variable según el consumo de agua pase a convertirse en una tasa que esté ligada directamente al valor catastral. En cuanto a la misma ordenanza y además la de agua y alcantarillado, proponemos que las bonificaciones que actualmente se aplican sean aplicadas también para el conjunto de las viviendas con un solo suministro y contador, que la cuota de servicio se calcule por el número de viviendas suministradas a los efectos de la aplicación de las bonificaciones, y la eliminación del concepto situación económicamente especial desfavorecida, no definido actualmente por el concepto de renta anual igual o inferior al 1,5 del IPREN, revisable cada 6 meses. En cuanto a la tasa reguladora de la utilización privativa de aprovechamiento del dominio público, planteamos una propuesta en cuanto a la tasa que deben de
la tasa que deben de pagar los cajeros de los bancos, que ahora es igual para todo, y proponemos que se haga según el callejero fiscal, de mayor a menor. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora sobre bienes inmuebles, y dado el número de viviendas que actualmente existen vacías en Jerez y con idea de movilizar este mercado, y tal y como planteamos en la empresa municipal de inversiones y viviendas, es ir a un plan favorecedor del alquiler social y movilización de las viviendas vacías, proponemos que, de acuerdo con la ley reguladora de las haciendas locales, se recoja el 50% de recargo. Para todo esto planteamos una necesidad puente para conseguir estos objetivos, siendo conscientes de que las medidas no son de aplicación inmediata, sino que necesitan un desarrollo en el tiempo, y que este desarrollo en el tiempo se tiene que realizar en las mejores condiciones, además con el consenso general, en las mejores condiciones de liquidez económica para hacer frente al pago inmediato de las nóminas. Planteamos la medida puente de solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de un anticipo extraordinario de tesorería por un importe máximo de 50 millones de euros, con carácter reintegrable y como instrumento financiero más adecuado y operativo para llegar a cubrir los recursos indispensables para el funcionamiento. Y el Grupo B, medidas para afrontar déficit acumulado. Planteamos, primero, que en el horizonte de los 2 próximos años, con la aplicación de las medidas propuestas y una decidida actuación municipal para aprovechar los recursos ofrecidos por otras administraciones, Unión Europea, Administración Central y Autonómica, en materia de políticas de empleo y de desarrollo local, permitirá aprovechar al máximo el previsible incremento de disponibilidad de crédito a medio plazo, generando el ahorro necesario para absorber poco a poco el déficit acumulado. 2. Continuar reclamando ante el Parlamento andaluz mayor dotación económica en aplicación de la Ley de Autonomía Local y de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, así como la aplicación del Estatuto Especial para nuestra ciudad, aprobado por este Pleno. 3. Mantener una actitud reivindicativa ante el Gobierno central, exigiendo una nueva ley de haciendas locales, así como el porcentaje de participación en el gasto público que le corresponde al ayuntamiento, que apenas ha crecido del 11% de 1979 al 13,4% de hoy, mientras que las llamadas competencias impropias se comen el 26% del presupuesto municipal. Que se haga justicia de una vez por todas al déficit que se viene arrastrando desde hace más de 30 años. 4. Exigir al Gobierno del Estado una profunda revisión en materia fiscal que grave las rentas y el patrimonio de forma progresiva, igualar la tributación de la renta de capitales de trabajo, impuesto especial para las grandes fortunas, perseguir la economía sumergida, el fraude fiscal, elevar la tributación de la FICA, entre otras. No solo porque hoy, con el régimen fiscal actual, estamos pagando la crisis los trabajadores y trabajadoras, y no quienes la han causado, sino porque además, por cada 10 euros que entran de menos en las arcas del Estado, 1,34 de euros no llega a los ayuntamientos. 5. La solución que planteábamos en cuanto al circuito de Jerez, su actualización de activos, y que la Junta de Andalucía adquiera al 100%, llegando a un acuerdo de pago en las mejores condiciones y con la flexibilidad necesaria en cuanto a la disponibilidad de la Junta de Andalucía. Y, por último, como órgano de gestión y control de viabilidad, la reestructuración del ayuntamiento implica cambios organizativos para la consecución de la mayor eficacia y eficiencia de los servicios públicos, y afecta tanto a trabajadores y trabajadoras públicos como a la ciudadanía que debe recibirlo. Por tanto, entendemos que debemos de estar todos en ese órgano de gestión y control, todas las partes interesadas, la institución municipal, los sindicatos y la participación ciudadana. Por ello, proponemos que los órganos de control del plan de viabilidad municipal del ayuntamiento esté la alcaldesa, esté el delegado de Economía, el delegado de Personal, un representante de cada grupo municipal, un representante por cada central sindical con presencia en el ayuntamiento, un responsable del movimiento ciudadano y un representante del Consejo Económico y Social. Y además que en la composición de los consejos de administración de las distintas empresas municipales estén representados, además de la presidenta, los vocales de los grupos municipales, 2 vocales en representación de las centrales sindicales y un vocal del movimiento ciudadano. Este documento habría que añadirle todo aquello que durante 2 años han venido proponiendo y aportando las centrales sindicales, de muy distinta manera, y que hoy podrían completar, o entendemos que podríamos llegar a un documento de plan de viabilidad con el máximo consenso posible. Muchas gracias.
Voy a decirle a los compañeros de Corporación de Foro Ciudadano y del PSOE que nuestro documento pone propuestas en todos lados. Es decir, que no es un documento cerrado y desde abril del 2010 todavía lo seguimos trabajando con él. Es decir, que no es un documento, y es más, no con este gobierno. Con el gobierno anterior siempre hemos reclamado, intentado de que una decisión que entendemos que tiene un calado importante, no solo en el momento actual, sino en el futuro, debería de contar con el máximo respaldo posible, ¿no? Creo incluso que en una reunión de la comisión esa de control y seguimiento le hice una reflexión al señor Sardaña, ¿no? Les dije, os ha faltado, en ese mes de agosto en el que habéis elaborado el documento, os ha faltado 5 minutos de humildad, de pensar, si en lugar de 15 concejales hubiéramos tenido 11, ¿cómo hubiéramos presentado este documento? ¿Lo hubiéramos trabajado antes? ¿Hubiéramos buscado las alianzas necesarias? Pero no ha sido así. Hombre, yo creo que el discurso del señor Sardaña, que en otras cosas posiblemente yo tenga otras virtudes, pero la de discurso pues tiene la que tiene. Yo creo que hacemos un rebujillo de todo. Yo hago, ordeno y mando, y ahora soy el más accesible y el más conciliador posible, ¿no? Yo las medidas que coinciden en este documento y con el de ustedes, yo es que no las encuentro. Y me lo he leído por lo menos 4 veces el documento, ¿eh? Y después tendremos oportunidad de debatir del que presenta el Gobierno. Lo de la medida puente no tiene nada que ver con el estatuto, de especial para la ciudad de Jerez, ¿no? En absoluto. Es más, el año pasado trajo el Partido Popular a este pleno una propuesta no de 50, sino de 150 millones de euros. Si la medida puente se entiende lo que es, ¿no? Pues yo no soy técnico en urbanismo, pero usted sí. Es decir, yo estoy aquí y para llegar allí necesito un puente. Y lo que hacemos es pedir un anticipo para eso, para que si yo mañana municipalizo a través de una empresa el servicio a la dependencia de limpieza, tener dinero para pagarle. ¿O ahora quién les paga? ¿El señor Botín? ¿O los que están ahí en la calle esperando y las señoras que están ahí, quién les paga? ¿A Casa? ¿Limaza? ¿Quién les paga? Les paga el Ayuntamiento de Jerez. Los compañeros de Trabuce Urbano que están en la puerta, ¿quién les paga? ¿Los amarillos? Paga el Ayuntamiento de Jerez. Yo no sé de qué se extrañan. Que es verdad que los tiene que pagar el Ayuntamiento directamente de una manera y de la otra no. Pero si yo estoy esperando en la oficina a que el Ayuntamiento me ingrese 100.000 euros para pagarle a estos señores y encima me llevo dinero por estar ahí sentado esperando que me pasen el dinero, la transferencia del Ayuntamiento para pagarle, pues mire usted, a mierda en medio ya es que no me sirve para nada. Y lo de los impuestos es hasta gracioso, ¿no? Es decir, yo creo que el discurso es de... yo creo que el sentido común algunas veces se le escapa. Así que nosotros hemos planteado subir los impuestos, castigar a los ciudadanos. ¿Pero dónde ha leído usted eso? Quien castiga con los impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad fue el PSOE en la anterior legislatura, con la complicidad y la abstención en muchos casos del Partido Popular, cuando se aplicaban las bonificaciones en los 3 años en el IBI, que yo estaba pagando el IBI de un montón de gente. Quien castiga a la ciudadanía y a la gente que vive en esta ciudad con la tasa de la basura son ustedes. Que viva donde viva, pago la misma basura. La diferencia es que yo ni disfruto de los grandes jardines, ni tengo las calles limpias, hombre, qué casualidad. Pero pago lo mismo. Quien castiga a la gente más débil en esta ciudad es el Gobierno. Nosotros estamos planteándole que redistribuya la tasa.
¿Que les molesta redistribuir la tasa? Pues díganlo. No, mire ustedes, que nosotros no estamos de acuerdo en que, dependiendo del valor catastral, como hace el señor Gallardón en Madrid, pues se pague la basura en Jerez. Pero además no estamos de acuerdo en que le cobremos al Banco Santander, en lugar de 400 euros, 700 euros por cajero. Pues díganlo, pero no metan por medio al pueblo de Jerez, hombre, por favor. Que el pueblo de Jerez no tiene que pagar a los cajeros. Y eso supone que mantener los servicios públicos es que el pueblo de Jerez tenga que pagar más impuestos. Tampoco. ¿Quién ha dicho que haya que pagar más? Lo que estamos diciendo, y es de izquierda, es que las plusvalías que genera lo público no lo transfiramos a manos privadas. ¿Usted entiende lo que es una transferencia, no? Una cosita sencilla, la limpieza de los colegios. Es decir, algo que yo puedo hacer y que tengo capacidad de hacerlo, lo único que le estamos diciendo es que el pueblo de Jerez no pague las transferencias y las plusvalías de ese servicio a un tercero privado. Pero claro, eso es en contra del pueblo de Jerez. ¿Usted? Eso es en contra del pueblo de Jerez. Que las empresas públicas tienen pérdidas. Digo, aparte de Ecomusa, ¿no? Pero vamos, las pérdidas de Ecomusa se sabe cuáles son, ¿no? Yo quiero un juguete que vale 5 millones, pero llega aquí en diciembre, no apruebo en el presupuesto los 5 millones y después tiene pérdida. Cojones, ¿qué quiere? El que quiere juguete que lo pague, ¿no? Llega en diciembre, mete en tu presupuesto al ayuntamiento. Pero el resto de las empresas públicas, ¿en qué situación se encuentran? Usted conoce los activos, los pasivos de Jerez, ¿no? Y de Movigesa, y de la empresa de suelo, y de Gecitel. Vamos a dejar aparte a Agenza, porque Agenza, como es el refrán, entre todos los mataron y ella solo se murió. Pero que empresas públicas están con pérdidas, que estén en una situación difícil. De verdad que no lo sé. Hagamos rentables los servicios públicos, pero no solo ya rentables socialmente, como le decía antes, sino económicamente. Mire usted, el transporte público colectivo en manos privadas, ¿cuántos pasajeros, usuarios ha perdido ya? Que no lo podemos hacer hoy, pero no perdamos de vista que posiblemente lo podamos hacer dentro de 4 meses. Que es de menor calidad porque lo haga lo público. Es decir, que las señoras que van a prestar la ley de la dependencia, el día que dependan de una fundación municipal de prestación de servicios públicos, vaya a trabajar menos, porque como ya soy casi funcionario, pues ya no trabajan. Pero si lo dice el mismo documento de ustedes con la limpieza de los colegios, que es que la limpieza doméstica no está bien en los colegios, es que en los colegios hay que hacer una limpieza especializada. Eso de la doméstica ya está bien, una mujer... Mire usted, la demagogia en el discurso choca mucho cuando se ponen los pies y se aterriza en el suelo. Y no hay, pero mire usted, vamos más para allá con el tema de los impuestos. 25 de octubre del 2010, comisión informativa, propuesta del Partido Popular, bajar el tipo del IBI al 0,4. Perdía el ayuntamiento 11 millones de euros de recaudación. Esa es la bajada de impuestos del Partido Popular. Transferir rentas públicas a manos privadas. Esa es la propuesta y la responsabilidad. Usted, hay 2 modelos. Y yo entiendo que yo se los respeto. Y además usted me habrá visto que nunca... Yo respeto. Si hay un modelo que es el Partido Popular que quiere dar ejemplo en esta ciudad de cómo se rompe la negociación colectiva. Cómo asalto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Que quiere poner lo poquito de la renta pública en explotación de manos privadas. Y otro modelo que, con todo mi respeto, yo cuando lo digo porque los creo de verdad. Y además lo creo, y no solo lo creo de verdad, sino que sería capaz de hacerlo. Otro que parte de que hay que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, o también tienen ellos la culpa de la situación del ayuntamiento. ¿Que hay que pedirle un esfuerzo? Pues evidentemente que hay que pedírselo. Pero no todo el esfuerzo y cargándose el derecho a la negociación colectiva. Y lo segundo, defender los servicios públicos. Yo creo que hay
dos modelos distintos, de ahí la enmienda. Yo de verdad que he leído 4 veces el documento y me cuesta. Es que el documento, ya entraremos a valorarlo, pero no satisface nuestra demanda de aplicación de medidas concretas, ¿no? Y yo creo que al Foro y al PSOE se le ha quedado claro, vamos, que lo nuestro es una propuesta de plan de viabilidad, de optimizar, de rentabilizar. No es un documento en plan negativo, no es un plan de ajuste, sino que es de viabilidad económica y funcional. Y en ese sentido, bienvenidos sean las aportaciones que sean necesarias. Muchas gracias. Para tranquilidad de todo el que nos esté viendo y que nos esté escuchando, decimos nosotros, lograr el equilibrio presupuestario municipal teniendo en cuenta que el déficit municipal por este concepto es aproximadamente de 30 millones de euros anuales, solo puede hacerse incrementando los ingresos o reduciendo los gastos. Por razones evidentes, la grave crisis económica que afecta especialmente a Jerez, con tasas de paro cercanas al 30%, es poco racional centrarse en los ingresos, por lo que será la disminución de los gastos municipales los que centren nuestra atención, manteniendo actualizada la partida de ingresos, salvo en algún punto concreto que se señalará. Y es lo que he señalado, digo para que no vaya que nosotros vamos a mañana a empezar a subir impuestos. Yo vuelvo a insistir en lo mismo, es decir, lo que Izquierda Unida ha presentado hoy, lo presenta este pleno y lo podíamos haber presentado en mayo del 2010, en junio, julio, agosto, en septiembre, y no lo hemos presentado porque es una propuesta que busca e intenta conseguir el máximo consenso posible. Por tanto, no es un documento cerrado y entendemos que lo presentamos hoy porque el Partido Popular, el Gobierno local, nos viene con un plan de ajuste y ante eso tenemos que reaccionar. Y así reaccionamos y presentamos esta enmienda. ¿Que estamos de acuerdo en la del grupo 1 de las retribuciones de los grupos políticos, de los asesores, de los... No estará usted enfadado porque votamos que sí, ¿no?, ese día. Pero si es que estaba aquí escrito, ¿no? Es que lo veníamos diciendo hace bastante tiempo. Es decir, que hay coincidencia, nosotros hemos corregido el documento, hemos puesto, ya está aprobado. En lo del estatuto especial, pues usted si lo aprobó este pleno, ¿no van a ustedes estar de acuerdo? En lo de una medida puente, si ustedes trajeron 150 millones de euros, ¿no van a estar ustedes de acuerdo? Que hay que estudiar la viabilidad posible de determinados servicios públicos, pero si es lo que le estamos planteando. ¿O usted ha leído aquí alguna vez que mañana, en el documento nuestro, que mañana tenemos municipalizados todos los servicios? No, no viene. La relación de puestos de trabajo, pues llevamos hablando de eso un viaje de tiempo. Yo creo que ya hablamos todos de eso, como hemos hablado tanto, pues seguimos hablando de eso. Pero es que es necesario hacerlo. ¿Que va a estar el día 26 de octubre? Bueno, pues a partir de ahí habrá un periodo de consulta, de negociación con los agentes sociales, tal, hasta que esté. Las prejubilaciones, nosotros no planteamos prejubilaciones, yo se lo digo sinceramente. Yo es que no me voy a prejubilar en el ayuntamiento cuando me toque, para perder parte de mi pensión. Sobre todo si tengo la oportunidad de ir reduciendo horario de mi jornada laboral. Nosotros le planteamos el tema de las jubilaciones parciales, que no aparece en su documento. Que sí supone un ahorro importante, pero claro, para eso hay que hacer otras cosas. Porque si no estamos duplicando y volviendo a meter personal. Es decir, que para eso es premisa que determinados servicios pasen a manos públicas. La productividad, nosotros lo planteamos de una manera, ustedes lo plantean de otro, pero no es que lo planteen de otro, es que ya han acordado cómo hacerlo y aprobado. Es decir, que a partir de 40.000, esto, lo otro, y nosotros planteamos otro procedimiento. El convenio colectivo, ustedes los denuncian, nosotros no lo denunciamos. Las medidas que planteamos son medidas temporales en el tiempo y respetando siempre los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no somos los amarillos, que el primer día que llegó y se sentó con el comité del transporte público le dijo, señores, lo primero que vamos a hacer es partir el convenio. El ayuntamiento no es lo urbano amarillo. Que hay que ayudar a los pequeños empresarios y todo lo demás, porque ¿quién está en desacuerdo con eso? Que las manos privadas es todo. Pero no me compare usted a mí, ni al tendero, ni al confitero, ni al pequeño, ni al mediano empresario con las grandes corporaciones. Hombre, mire usted, una empresa que gana 300.000 millones o 300 millones de euros al año,
con alguien que sobrevive como puede, con 2 empleados, no me los compare, pero ni a nivel de funcionamiento, ni de ayuda, ni de presión fiscal, que al final termina pagando más el que tiene 2 empleados. Estamos hablando de grandes corporaciones, estamos hablando de transferir plusvalías públicas, como es el ciclo integral del agua, a una entidad privada, corporativa, formada por determinados grupos económicos. Y ese no es el pequeño, ese no es el almacenero que me vende a mí el pan allí en mi barriada, ¿eh? De verdad que no. Al otro habrá que hacer un esfuerzo, pero transferir plusvalías públicas a manos de grupos corporativos le tenemos que seguir diciendo que no. Y en cuanto a la votación, hay una cosa en lo que los 2 documentos coinciden. Una sola cosa. En que ya el 21 de junio se aprobó el capítulo relativo a las retribuciones de los partidos políticos. Lo demás, coge usted propuesta por propuesta y aquí no tiene que votar el Pleno nada. Se insta al presidente del comité de la empresa tal, se insta a la delegación de urbanismo que haga un estudio, se insta... ¿Pero qué diferencia? Si la única similitud es que los 2 recogen que el día 21 de junio hubo un pleno y se aprobaron las retribuciones de los grupos políticos y de los concejales. Lo demás, que se inste, que se haga un estudio, que se evalúe. Y usted, es que yo se lo ofrezco de verdad. Si usted es capaz de retirar documentos, si usted es capaz de retirar el documento, yo no tengo inconveniente ninguno en retirarlo, pero de verdad, si lo que quiere es buscar el máximo consenso posible, retire el documento y ponga plazo, ponga plazo. Ponga plazo, 10 días, 1 semana, 15 días. Este es el plazo que hay para buscar el máximo consenso posible. ¿Vale? Y dentro de 15 días, si yo me he quedado fuera, Izquierda Unida se ha quedado fuera de ese consenso, yo seré responsable de mis actos. Si dentro de 15 días se ha quedado usted solo, yo le creo que es legítimo y es su responsabilidad tomar las decisiones oportunas. Y se las respetaré aunque no esté de acuerdo. Pero retiremos hoy el documento, ponga un día, ponga un plazo y en ese plazo pongámonos de acuerdo en el máximo posible. En el máximo posible. Pero es que lo demás, dice, no, es que hay que votar el documento de Izquierda Unida. La enmienda de Izquierda Unida lo que pretende es que haya un documento de partida, de debate, de que hablemos y de que incorporemos e intentemos sumar el máximo posible. Y el que se queda fuera por voluntad propia, que se quede fuera. Cada uno que asuma su responsabilidad. La propuesta de ustedes no trae ni una sola propuesta a pleno, ni una. Salvo las 2 que están aprobadas ya por el Pleno, el 21 de junio. Lo demás es instar, llamar, escribir, te mando, tú me dices, voy a hacer un inventario. Lo demás es eso. Señor Saldaña, lo demás es eso. Construyamos, seamos serios. No le voy a decir 1 semana, 3 días. Nos encerramos 72 horas sin salir. Y vamos a salir con un documento de verdad. Lo demás, votar aquí propuestas una por una, yo entiendo que es absurdo, totalmente absurdo. Muchas gracias. Gracias, señora Torres. Por parte de Izquierda Unida, señor del Valle. En primer lugar, un tema de orden nada más, ¿no? Decirle al señor Saldaña, permítame que se lo diga, que el documento no es del señor del Valle. El documento es de Izquierda Unida y en él han participado bastantes personas desde distintos ámbitos profesionales, sindicales y sociales. Después de 3 meses de caras amables, de declaraciones de buenas intenciones, de cantos de sirena, nos vemos hoy aquí en este pleno ordinario para quitarnos las máscaras y descubrir la realidad, para analizar y debatir sobre una propuesta vital, como ha dicho el señor delegado, para el futuro de nuestro ayuntamiento y de nuestra ciudad, que el Gobierno Popular ha presentado unilateralmente, justificando su contenido y las formas y alegando una actitud de responsabilidad obligada por la situación de alarma y asfixia que se ha encontrado tras ganar las elecciones de mayo. Nuestro grupo, además de explicar claramente nuestro posicionamiento respecto a la propuesta, tenemos la intención de desmontar los argumentos políticos, el mensaje victimista del Gobierno con el que han pretendido hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se van a aprobar son poco más o menos ajenas a su voluntad y que el talante mostrado es más consecuencia de la premura de tiempo que de su forma de gobernar. Le vamos a demostrar cómo hemos intentado estos días que existen alternativas a su plan de ajuste. Existen otros modelos.
Desde el anuncio en los medios de comunicación de su plan de ajuste y hasta las últimas acciones emprendidas por su Gobierno, desenmascara la imagen afable que ha pretendido vendernos a todos desde el principio. Los antecedentes de este engaño los encontramos en la misma campaña electoral, que les ha llevado a obtener la confianza de la mayoría de Jerez. Una campaña cargada de promesas y soluciones para la difícil situación en la que nos encontramos y que al final no ha servido más que para frustrar las ilusiones de muchos colectivos que vieron en su programa una esperanza para acrecentar los conflictos abiertos y crear algunos nuevos. Pero para que estas afirmaciones no parezcan sacadas únicamente de nuestra imaginación, deseosa de querer frustrar la gestión de este Gobierno, hagamos referencia por un momento a las palabras de la señora García Pelayo en su discurso de investidura, en el que planteaba literalmente: ¿el éxito qué es? ¿El éxito es el acierto de nuestras decisiones? Por supuesto que sí, pero entiendo que el acierto es también el acierto de las formas, el acierto de la humildad. El éxito es también la cercanía, gobernar todos los días recordando que somos, y sobre todo que soy como alcaldesa, la primera servidora de esta ciudad. Solamente combinando esta fórmula, acierto en las decisiones de gobierno, humildad, cercanía y sobre todo servicio a los ciudadanos y servicios a Jerez, solamente de esta manera conseguiremos el éxito de nuestro gobierno. Y hay que hacer que Jerez sea una ciudad mucho mejor. He jurado gobernar con transparencia, con participación, con austeridad, decir siempre la verdad y sobre todo he jurado hacer siempre lo que prometía. No sabemos qué sensaciones o emociones les provoca oír de nuevo estas palabras, pero lo que sí tenemos claro es que ha traicionado parte de su juramento y todas aquellas personas que creyeron en él, desde el mismo momento en que se está faltando a muchas de esas promesas que usted personalmente hizo. Y si no, que se lo pregunten, por poner algún ejemplo, a la plantilla de Onda Jerez, de Acaza, de Limaza, de Urbanos Amarillos, de los trabajadores y trabajadoras municipales. Y solo llevamos 3 meses. Por otro lado, además de no cumplir lo prometido, han mostrado, como decíamos anteriormente, una actitud autoritaria y ventajista en la forma en que está gestionando este asunto. Primero imponen sus medidas y luego buscan el consenso. De nuevo, para ser rigurosos, les ofrecemos, en palabras de miembros de su Gobierno, la justificación de nuestras afirmaciones sobre su actitud victimista y ventajista. Una estrategia perfectamente diseñada. Ya en un programa de Onda Jerez piropeé al señor Sardaña en cuanto que esto era todo una estrategia diseñada en el tiempo de cómo había que ir lanzando los mensajes. El 24 de abril se dice: haremos un plan económico financiero serio con participación sin sindicatos y trabajadores. Nuestro compromiso es conseguir el déficit cero con menos gastos y más ingresos. 28 de mayo. Vamos a ver, la plantilla no es el principal problema económico de esta ciudad ni del ayuntamiento. Se ha intentado trasladar esto los últimos 4 años, pero no es así. Nos comprometemos a garantizar la estabilidad y los acuerdos firmados. Y le hemos dicho a los trabajadores claramente que hay que abordar distintas cuestiones. Horas extras, productividades, gratificaciones. 4 de junio. El Partido Popular plantea recortar hasta 22 millones, ya esto después de las elecciones, 22 millones en gastos durante esta legislatura. El Gobierno Popular aplicará las medidas y las dividirá en 5 grupos. Reducción del coste de la estructura política, reducción del gasto corriente, reducción del coste de las prestaciones de servicios externos, reducción de los gastos financieros y reducción de las inversiones productivas. 9 de julio. La señora Pelayo anuncia que recortará el sueldo a la plantilla. Se acometerá una reducción de gasto de personal de un mínimo de 5 millones. 24 de julio, 3 de septiembre. El plan de ajuste se presentará. 16 de septiembre. Hoy se aprueba el tijerazo para los salarios de más de 40.000 euros. 18 de septiembre. Sobre dimensión, vamos a intentar que todos los medios garantizar la estabilidad de los empleados. El problema no es el número, sino el coste de la plantilla. Y nos planteamos una reducción de 10 millones en el gasto de personal, para lo que se va a denunciar convenio. 25 de septiembre. Tenemos claro que hay que reducir 10 millones de euros para equilibrar las cuentas.
Es decir, esto no es una improvisación, no es alarmismo, es tener perfectamente diseñado el tiempo y los mensajes. Si de verdad estuviesen apostando por la transparencia y la participación, ¿no creen que hubiera sido más creíble abrir un espacio de negociación antes de imponer su documento? Y como también adelantamos al principio, tampoco nos sirve el mensaje demagógico de que las circunstancias y la falta de tiempo les ha obligado a tomar este tipo de decisiones, porque ni la situación es nueva, ni acaban de conocerla, ni nuestro grupo acaba de presentar su propuesta a petición suya. Así que, por favor, no jueguen más a hacer los sorprendidos, sino que no nos tomen por ingenuos, porque en este contexto ya existían, antes de que ustedes llegaran, en Izquierda Unida, la propuesta que presentó en 2010. Pero insistimos, es jugar con ventaja. Jugar con ventaja porque nos han negado a este grupo municipal la información que le hemos solicitado. Le solicitamos el 18 de julio los sueldos que había estado cobrando el gerente de Gecomusa, cómo se había pactado el despido y cuáles eran las indemnizaciones. Hasta hoy. Luego nos hemos enterado porque la señora alcaldesa se mosqueó y ya lo ha dicho públicamente. Solicitud 19 de julio de 2011. Le solicitamos amablemente la justificación de los 4 últimos años de Gecomusa, así como la relación de retribuciones del personal de Gecomusa, a fin de poder realizar las propuestas que desde nuestro grupo podríamos plantear. 18 de julio del 2011. En la prensa se filtra un informe del tesorero diciendo que esto está muy mal, como le gusta a la señora Rocío que diga. Le solicitamos ese informe del tesorero por conocer efectivamente la realidad. Hasta hoy. 26 de agosto del 2011. Le solicitamos una reunión para abordar el conflicto y el problema de Urbanos Amarillos. Mejor dicho, del servicio público de transporte colectivo, a fin de intentar presentar nuestras aportaciones y buscar una solución no temporal, sino una solución definitiva en el tiempo. Hasta hoy, 18 de julio del 2011, enterados por la prensa de la constitución de una mesa de movilidad, le solicitamos amablemente la posibilidad de nuestra incorporación. Hemos hecho constar en las actas de todas las sociedades municipales nuestra demanda de información. Hemos solicitado que las propuestas de pleno, no los informes técnicos, las propuestas de pleno que firma el concejal encargado de cada departamento se remitan a los grupos municipales. Hasta hoy. Hemos solicitado las cuentas de la Fundación Asilo San José y los estatutos para poder verlo incluido en nuestra propuesta concreta en política social. Hasta hoy. Y la liquidación del 2010, como ya he explicado antes, por cuestiones técnicas, no está, pero entienda también la dificultad que para un grupo de la oposición supone el plantear medidas económicas cuando no tiene por delante los datos del último ejercicio. Comprenderá que no pongamos la otra mejilla y que por dignidad la representación ciudadana que nos corresponde, nuestra actitud sea de repulsa por estos métodos. Sin duda esta situación no nos resulta nueva. Estos procedimientos indeciosos ya los conocemos y contra ellos hemos venido luchando desde hace bastante tiempo. Permítannos que le preguntemos en qué les compensa esto. ¿Qué razón tan poderosa puede convertir a este grupo del Partido Popular, que ha vivido y sufrido estas malas prácticas, de víctima a verdugo? Pero a pesar de sus engaños, de su falta de transparencia, de sus verdades a medias, de sus intenciones, no vamos a caer en hacer la política de oposición del desgaste que ustedes practicaron en la legislatura anterior y que tanto daño hizo a esta corporación. Pero dijimos también en nuestro discurso de investidura que no entendemos la política de otra forma y que el pueblo de Jerez nos lo exige. Por eso hemos vuelto a poner sobre la mesa nuestras medidas y nuestro modelo, en esa enmienda que hemos presentado. Enmienda al plan de ajuste del Partido Popular. Plan de ajuste del Partido Popular en negativo. Propuesta de Izquierda Unida para un plan de viabilidad económica y funcional en positivo. Hoy nos encontramos bien con la obligación de decidir por qué camino cogemos. El camino de la imposición, el recorte y las privatizaciones, o el de la negociación, la estabilidad y optimización de recursos y servicios que nuestro grupo propone. La señora presidenta, en uso de sus facultades, ha desvirtuado el espíritu de la propuesta de Izquierda Unida,
con esa votación individualizada, pero bueno, ya tendremos tiempo de eso. No nos equivoquemos, no se trata solo de medidas económicas, sino de ideología, de poner en práctica todo un ideario político de lo más conservador. Por ello, desde Izquierda Unida hemos considerado de imperiosa necesidad presentar esa enmienda global al documento que nos habían presentado, con el objetivo de tener la oportunidad de debatir y comparar las dos propuestas de medidas, esos dos modelos distintos que no tienen semejanza y que, gracias a la votación y a la facultad de la señora presidenta, votando una a una, desvirtúa el espíritu de la propuesta. Pero entremos en el documento. El nombre es enigmático, anuncia una serie de ajustes y este nos muestra es el primero, ¿no? ¿Por qué un plan de ajuste? Si de lo que se trata es de mejorar la situación, se ha de pensar que hay que actuar mejorando ingresos y, por supuesto, reduciendo gastos. Si es así, el nombre no es acertado. Se trataría más de un plan de racionalización, de viabilidad, de mejora, de modernización. El documento es improvisado, difuso, inconcreto, anticuado. Plantea una serie de medidas hasta 37 inconexas y heterogéneas que no presentan un cuerpo común como medidas de ahorro y ajuste económico, estando además basadas en una inmensa mayoría en peticiones de planes a distintos organismos municipales sin concretar su contenido y alcance. Tampoco tiene un planteamiento temporal claro, coordinado y difícil de cuantificar su coste o ahorro. De la lectura se desprende que en su redacción no han participado los empleados ni las empleadas municipales, por lo alejado en su contenido de la realidad actual, tanto del ayuntamiento como de la realidad económica y social de la ciudad. En definitiva, es un documento cargado de literatura, de intenciones para enmascarar dos líneas de trabajo: modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras municipales y desprestigiar cada vez más al sector público para justificar que es necesario poner en manos de la empresa privada la prestación de los servicios públicos. De ahí las continuas referencias a la entrada del sector privado en la prestación de los servicios públicos. Pero entremos con detalle en algunos puntos. Salvo lo acordado ya en este pleno el 21 de junio de 2011 de los gastos de la corporación y grupos municipales, que ya está aprobado y que les recuerdo que votamos que sí y que nuestra propuesta alcanzaba un 67,51% de ahorro. 1.4. Estudio y análisis de los servicios prestados por el ayuntamiento. No se concreta el verdadero propósito de este punto ni la intencionalidad del mismo, pero el simple hecho de efectuar un estudio de los servicios prestados por el ayuntamiento solo puede tener la intención de ver cuáles de ellos pueden ser limitados o incluso eliminados. También es preocupante la mención a la colisión con la actividad económica privada, de lo que tampoco se informa, pero que hace sospechar la pretensión de dar prioridad a la iniciativa privada en la prestación de los servicios públicos cuando estos coincidan o colisionen con los prestados por el ayuntamiento. Punto 1.5. Reducción de las empresas mercantiles municipales. La liquidación de las sociedades municipales como esas Endesa y GR21, que supone una reducción de gasto de 500.000 euros. 500.000 euros que al menos nosotros no hemos llegado a poder cuantificar, entre otras cosas porque en los presupuestos de estas sociedades aparece 600 euros, no aparece más. 1.6. Reducción y adecuación del tamaño de Ocomuza. No vamos a repetirnos, hemos hecho la propuesta que entendemos se puede hacer. Nosotros hemos hecho las consultas, invitamos al Gobierno que las haga, cuando se trata de liquidación de sociedades o se trata de absorción, cómo el personal puede o no puede ir a un lado. En cualquier caso, en el periodo 2003-2007 entraron 425 personas al ayuntamiento a trabajar. Entérese de los procedimientos que hubo, cómo entraron, cómo no entraron, el proceso de selección, mérito, capacidad y igualdad. Es decir, que de eso ustedes deben de saber bastante cómo hacerlo. Y en el tema del concurso de acreedores, y eso ahora vamos a tener oportunidad en los puntos siguientes de hablar, ¿no? En cualquier caso, nos gustaría saber que cuando dice que admiten lo de los estudios de la prestación de los servicios públicos por gestión directa por parte del ayuntamiento, si eso supone que van a retirar el concurso de acreedores y el ERE de Ecomoza.
En cuanto al área de gobierno de urbanismo, el 2.1, nos plantea plan de infraestructuras productivas, colaboración público-privada. Dice el texto, para la definición del mismo hemos considerado los siguientes criterios: identificación de estructuras productivas, análisis financiero de las actuaciones, planificación de compromiso de pagos futuros necesarios. Bueno, ¿y qué? ¿De qué infraestructura productiva está hablando? ¿Cuánta tienes identificada? ¿Cómo piensa activarla? Es decir, cuando estén, pues hablamos, ¿no? Es decir, esto dentro del plan de ajuste, la verdad es que no nos cuadra mucho. Entendemos que es una expresión con una indefinición absoluta. Punto 2.2, urbanización y comercialización de los suelos contemplados en el PEGOU, 1 millón de metros cuadrados a corto plazo. ¿Cuánto cuesta urbanizar 1 millón de metros cuadrados? ¿Cuánto cuesta adquirir los suelos? Cuando tengamos todas estas cosas resueltas, pues nos sentamos y hablamos de la comercialización. Y sobre la actividad de los privados, pues bueno, ¿qué medidas se han iniciado para activarlo? Para hacer cumplir los plazos que marca el Plan General, para animarlos a que inicien los desarrollos. El punto 2.3, impulsa a la ciudad del flamenco como motor del centro histórico de la ciudad. Dice el texto, para desbloquear este proyecto apostamos por una fórmula de colaboración público-privada que genere suficientes recursos para mitigar la carga presupuestaria de las administraciones implicadas en su fase inicial. ¿Cómo que para mitigar la carga presupuestaria de otras administraciones implicadas en su fase inicial? ¿Se apuesta por ello con la colaboración público-privada? ¿Cómo? ¿Con cargo al ayuntamiento? Que activen esta formulación las administraciones implicadas. Y si no contamos con ella para nada, pensemos en nosotros y veremos cómo se activa. Pero en ningún caso para mitigar a nadie, sino para trabajar para y por la cultura jerezana. En el punto 2.4, Plan Especial de Vivienda en el Centro Histórico, le plantean una serie de líneas, pero hay cuanto menos algunas preguntas. Es decir, ¿cómo que hay que hacer inventario? Es revelador del conocimiento que se tiene de la ciudad. Los inventarios ya están hechos y no los conoce el actual gobierno, quizás porque todavía no ha hablado con los correspondientes servicios municipales o porque el anterior gobierno los ha destruido o se los ha llevado, cosa que creemos imposible. Ya hay inventarios, ya están inventariados y calificados urbanísticamente y establecidas las posibilidades de intervenir. Eso lo sabe Movigeza y cualquiera. La mención de permitir la entrada de financiación ofertando proyectos a fondos de inversión con rentabilidades garantizadas tampoco se detalla mucho, pero la generalización de la delicada situación actual del mercado inmobiliario hace poco viable el éxito de la misma, introduciendo un elemento muy preocupante en nuestra oferta pública inmobiliaria, ya que los fondos de inversión que actualmente se interesan por este tipo de inversiones en nuestro país son los llamados buitres, que buscan gangas inmobiliarias que no solo les permiten una rentabilidad corriente, sino unas plusvalías finales importantes, por lo que su entrada solo se haría en base a tirar los precios de los inmuebles, siendo sus futuros clientes potenciales los mismos ciudadanos a los que hoy se les obstaculiza el acceso a estos inmuebles por sus condiciones económicas. El punto 2.5, Plan de Especial de Desarrollo Rural, probablemente sería abordable a través de un plan sectorial, un plan en el que debería, entendemos, involucrarse Diputación, el Consejo Regulador y los demás ayuntamientos afectados por la denominación de origen del Xerez. El 2.6, colaboración público-privada en inversiones patrimoniales y energías renovables, dice el texto que insta al área de gobierno de urbanismo, infraestructura, vivienda y suelo a que en el más breve plazo formule estudio completo sobre la habilidad técnica y jurídica de las inversiones productivas proyectadas con expresión y cuantificación para la inmediata adopción de los acuerdos que procedan para la ejecución de los proyectos en cuestión. Este es todo el plan de ajuste, es decir, instar a un área del ayuntamiento a que estudie la viabilidad técnica y jurídica cuando hace años que en otros ayuntamientos se viene operando bajo diversas fórmulas. ¿Cuál es el plan de ajuste en el área de urbanismo? Estudiar cuestiones ya más que conocidas cuando hay tantas cuestiones que racionalizar por una parte y que dinamizar y optimizar por otras. Punto 3. Área de gobierno de personal. Básicamente lo que ya ha planteado,
las dos líneas de actuación. La primera, es decir, nos metemos con todos los que tienen más de 40.000 euros de retribuciones brutas y ya denunciamos el convenio y nos metemos con el resto. ¿Y cómo? Pues alterando los conceptos retributivos fruto de la negociación colectiva. Una premisa fundamental a nuestro punto de vista que no se ha cumplido para la redacción de este punto es la falta de consenso con las centrales sindicales. Cuestión esta que invalida gran parte de la actuación del Gobierno y que abre la puerta a una conflictividad o a una posible conflictividad que perjudicaría gravemente aún más a la ciudadanía y a la imagen de la ciudad. Punto 3.8. Plan de medidas